Buenas noches. Siendo las 21 horas del 6 de abril de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son dos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y responsables, precisado en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse a manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Magistrado Javier Hernández Hernández, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 67 de este año, turnado a la ponencia a su cargo. Claro que sí, señor presidente, muchísimas gracias, buenas noches. Con relación al expediente JDC 67 diagonal 2018, quiero comentarles que se trata de un juicio promovido por la ciudadana Marta Cabrera Guerrero y Marcelo Hernández Vidal en su calidad de aspirantes a candidato propietario y suplente al cargo de agente municipal de la congregación 6 de enero de esta ciudad capital. Debo mencionar que de acuerdo a la convocatoria que obra en autos, la elección de agentes municipales de esta comunidad tendrá que llevarse a cabo el domingo 8 de abril, es decir, el próximo domingo. Por esto, la necesidad y la urgencia de resolver este asunto, con independencia de que al momento no se ha rendido el informe por parte de la autoridad responsable. Sin embargo, debo mencionar que en la instrucción el día de ayer se hizo un requerimiento a la autoridad para que nos remitiera en un plazo razonable y breve que la documentación para poder estar en condiciones de resolver este asunto, donde los indicados ciudadanos hacen valer la violación a su derecho político electoral de ser votados. Ellos argumentan que la autoridad administrativa les notificó que no era posible registrarlos como candidatos por no haber presentado o por algunas inconsistencias que presentaba las documentales que aportaron para acreditar la residencia. La autoridad administrativa señala que no se aportó la constancia de residencia expedida por el jefe de manzana y certificada por el secretario del ayuntamiento. En conclusión, nosotros advertimos en suplencia de los agravios que de lo que se duelen sus ciudadanos son precisamente por la negativa a su registro como candidatos a los cargos ya indicados. En concreto, señores magistrados, quiero poner a su consideración el proyecto donde hacemos una referencia de cómo la Junta Municipal Electoral de Jalapa le exige a la ciudadana o a los ciudadanos una documental que pareciera de imposible obtención en esta elección. Máxime que sí aportó una constancia expedida por el agente municipal de la comunidad de la colonia 6 de enero. Si bien formalmente no se cumple con la constancia de residencia, es criterio de este tribunal que este elemento como requisito de elegibilidad se puede acreditar con otros medios de convicción como los que está aportando en este caso los ciudadanos. Y en atención a las observaciones y a los comentarios que hicimos en la previa, pues precisamente las deficiencias que pudiera contener estos documentos pues no pueden transportarse o trasladarse a los ciudadanos que en este caso acuden de manera de buena fe ante las autoridades para la obtención de los requisitos de referencia.
Por tanto, considero que la Junta Municipal fue demasiado rigorista con estos ciudadanos al exigirles un documento de una colonia que todos sabemos carece de jefes de manzana y que en última instancia la autoridad más cercana a ellos es el agente municipal. De ahí que si tomamos en cuenta esta constancia y de la misma se desprende que los ciudadanos de referencia son residentes de esa colonia 6 de enero, pues no había obstáculo para que se les pudiera registrar como candidatos agentes y subagentes municipales de esa comunidad. Por esta razón, haciendo una interpretación progresiva de las disposiciones legales, pero sobre todo haciendo un test de proporcionalidad sobre los requisitos exigidos en la convocatoria, consideramos que no había impedimento para esta situación. Ante la negativa de la autoridad para registrar a estos ciudadanos, lo que estoy proponiendo a ustedes es revocar este acto para ordenarle a la Junta Municipal de Jalapa, Veracruz, que en un plazo no mayor a 14 horas, tomando en cuenta la hora en que estamos sesionando, pueda darle el registro a esta persona como candidatos agentes y subagentes municipales de la colonia 6 de enero y así estar en posibilidades de participar el próximo domingo en la jornada electiva de referencia, en el entendido que deberán informarnos inmediatamente de las determinaciones que tomen al respecto. Está a su consideración el proyecto de referencia, señores magistrados. Muchas gracias, magistrado Hernández. Esta discusión en el asunto. Señores magistrados, si me lo permiten, me gustaría dar algunas razones de por qué acompaño el sentido de la propuesta, aunque no las consideraciones ni los efectos que se proponen. Creo que efectivamente hubo un indebido actuar de la responsable porque incumplió con lo dispuesto en el artículo 1.13 de la convocatoria para la elección de agente municipal, en concreto en la parte que señala que la Junta Municipal Electoral recibirá las solicitudes de registro y dentro de las 24 horas siguientes al momento de su recepción verificará el cumplimiento de los requisitos y en caso de observar alguna inconsistencia en la documentación presentada o advertir alguna omisión, lo notificará inmediatamente al aspirante para que pueda subsanar sus inconsistencias u omisiones dentro de las siguientes 24 horas hecha la notificación. Esto es, si la presentación de la solicitud de registro para ser agente municipal se presentó el 28 de marzo de 2018, la autoridad contaba con 24 horas para realizar la verificación y en caso de advertir una irregularidad notificar a los aspirantes para subsanarlas en un plazo de 24 horas, lo que en el caso no aconteció porque fue hasta el 4 de abril que se informó a los aspirantes, ahora accionantes, las inconsistencias en sus expedientes. De ahí que en esta parte tienen razón los accionantes con el actuar de la autoridad. Sin embargo, en la parte en que yo no acompaño la propuesta, en la totalidad de las consideraciones, es porque se señala que el requisito de la constancia de residencia efectiva expedida por el jefe de manzana y certificada por la Secretaría del Ayuntamiento es un requisito que viola un derecho político, electoral y humano. Yo creo que aquí tenemos que establecer que, dado que en la convocatoria, específicamente en el numeral 1.12, en el inciso C, como donde se señala los requisitos y los documentos que deben acompañarse a la solicitud de registro, entre otros está justamente la constancia de residencia efectiva expedida por el jefe de manzana y certificada por la Secretaría del Ayuntamiento. Entonces creo que esta convocatoria, en el caso de que este requisito hubiera sido considerado que afectaba algún derecho político electoral, debió haber sido impugnada en su momento. De manera que el no haberse hecho, pues para mí es un acto consentido y tiene obligatoriedad justamente para el registro de quienes aspiran a ser candidatos. En este sentido, yo me apartaría de esa cuestión porque para mí el requisito es válido y es exigible.
porque si bien es difícil de acreditar por su propia naturaleza, y también tenemos que hacernos cargo que las máximas de la experiencia indican que no necesariamente hay jefes de manzana en todas las localidades. Lo cierto es que también hay otras formas de acreditar esa residencia y como en el caso existen documentos como una credencial para votar, una constancia expedida por un agente municipal. Estos documentos estimo que pueden ser, puede ordenarse que se certifiquen por la Secretaría del Ayuntamiento para tener certeza de que efectivamente corresponden a la ubicación donde se pretende registrar a los accionantes. Por estas razones, desde mi perspectiva, lo ideal para mí, como efecto, sería remitir al Ayuntamiento de Jalapa la documentación con que se cuenta para que éste acredite que en efecto el domicilio de las credenciales está dentro de la localidad y, de ser el caso, que la Junta Municipal Electoral, con base en esta certificación, pues pueda realizar el registro, máxime que estamos todavía en la posibilidad de hacerlo al ordenarlo este tribunal y darle un plazo específico antes del día de la elección. Por estas razones, si bien comparto el sentido de la propuesta, en el sentido de considerar fundado esta parte de la queja que he mencionado, en relación con el individuo actuar de la autoridad responsable, lo cierto es que no comparto la totalidad de las consideraciones ni los efectos que se plantean. Es cuanto. Adelante, magistrado Hernández. Sí, entiendo perfectamente la postura que usted nos presenta, porque lo ordinario sería precisamente que si la autoridad encargada de verificar el tema de la residencia lo es la autoridad municipal, pues tiene a su alcance la información que se requiere para verificar este aspecto. Sin embargo, aquí hay una situación extraordinaria que incluso usted también resalta en su participación, que es el hecho de que la Junta Municipal recibió en tiempo la solicitud de registro y se tardó en emitir una determinación. Si realmente la autoridad municipal hubiese tenido la intención de verificar esto, tuvo un plazo razonable para hacerlo, y no lo hizo. Se esperó al último día para informarle a la ciudadana que no era posible su registro por no haber acreditado, ni siquiera por no haber acreditado la residencia, por no haber aportado un documento en las formalidades que establece la convocatoria. Y ese actuar es el que precisamente en el proyecto nosotros tratamos de hacerle ver a la Junta que no puede poner mayores obstáculos, sobre todo al establecer requisitos procedimentales o instrumentales para negar el acceso al ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho político electoral de ser votado. Queda claro que los derechos fundamentales, como los políticos, y en este caso en la vertiente de ser votado, no son absolutos, son relativos, pero las limitaciones que se establezcan en estos derechos deben de cumplir una razonabilidad, deben ser razonables y no deben ser excesivos. Y aquí estamos viendo que la autoridad municipal se excedió en no cuidar y no garantizar el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, por estas consideraciones, evidentemente el proyecto que pongo a su consideración tiene como finalidad, más que devolver el asunto al municipio para que realice lo que no quiso hacer, es precisamente que el JDC, que el Juicio para la Protección, restituya en el derecho de manera efectiva a los ciudadanos que en este caso acudieron a este tribunal de manera oportuna para solicitar el ejercicio del derecho vulnerado. Gracias, señor magistrado. ¿Alguna otra participación? Al no existir más intervenciones, secretario, le solicito tome la votación del asunto. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Con el proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz.
A favor del proyecto, precisando que emitiré un voto concurrente en los términos de mi participación. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 67 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por usted, magistrado presidente. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 67/2018 se resuelve: primero, se declaran fundados los agravios en suplencia de la queja a la parte actora. Segundo, se revoca la negativa de solicitud de registro formulada por la ciudadana Marta Cabrera Guerrero y el ciudadano Marcelo Hernández Vidal como candidatos, propietaria y suplente respectivamente, para el cargo de agente municipal de la congregación Colonia 6 de enero de este municipio, expedida por la Junta Municipal Electoral de este municipio para los efectos precisados en este fallo. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con el asunto restante sometido a la consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 68 de este año, turnado a la ponencia del magistrado presidente José Oliveros Ruiz, promovidos por José Armando de la Cruz Pérez y José Pérez Vadillo, aspirantes a candidatos a agentes municipales, propietario y suplente respectivamente, de la congregación de Paso Blanco perteneciente al municipio de Mizancla, Veracruz, a través del cual realizan diversas manifestaciones de inconformidad sobre el proceso de elección de agentes y subagentes de la citada localidad. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano el juicio ciudadano por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral Local, relativa a que el medio de impugnación fue promovido fuera de los plazos previstos para ello. Lo anterior es así porque los actos impugnados esencialmente se refieren al registro de un solo candidato para la elección, a la negativa de recibir la solicitud de registro de los actores como candidatos propietario y suplente, a la convocatoria en cuanto a los métodos en ella precisados y la fijación de mayores reglas para los candidatos, como lo es que no hayan fungido como representantes de partidos políticos, actos relacionados con la elección de agentes municipales de la congregación de Paso Blanco del municipio de Mizancla, Veracruz. Respecto de los primeros dos actos mencionados, tal causal se actualiza atendiendo a la propia fecha que los actores aseveran haber tenido conocimiento de los mismos, siendo el primero el 4 de marzo y el segundo el 21 de marzo del presente año, y por cuanto hace al tercer acto a la fecha en que surtió efectos la publicación de la convocatoria que combaten, esto es, el 27 de febrero, a partir de las fechas citadas se contabiliza el plazo de 4 días que los actores tenían para controvertir los actos previamente señalados. Por lo que, si tenemos que la demanda de juicio ciudadano que hoy se resuelve fue presentada directamente a la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el 5 de abril del presente año, como consta en el sello de recepción, es inconcluso que el medio de impugnación fue presentado de forma extemporánea, por lo que, al no encontrarse admitida la demanda, lo procedente es proponer su desechamiento. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? Secretario de Acuerdos, al no existir intervenciones, tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con el proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 68 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 68/2018 se resuelve: único, se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEB-JS 68/2018, presentada por José Armando de la Cruz Pérez y José Pérez Vadillo, en términos de lo señalado en el considerando tercero de la resolución. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 21:19, se da por concluida la sesión. Buenas noches.